preguntarle cosas a Tere. Bueno, Tere, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí estamos y tratando de aportar, justamente vos hablabas recién de la dignidad y nosotros siempre lo vamos a ir vinculando también desde nuestra relación jurídica como consumidores en nuestra ley, la 24240, que hace referencia en el artículo 8 bis al trato digno en todas las personas. No importa el género, no importa la religión, no importa la nacionalidad, no importa nada, importa el trato digno. Y esto es lo que tenemos que justamente Sí. tratar de ampliarlo a todas las otras diversidades, ¿no? Pero mira vos. Bien. No, Justo el jueves con Lawrence hablamos sobre el trato digno también en los espacios de trabajo para las personas trans, no binarias y demás, y te mencionábamos a vos como esto que lo habías puesto con un concepto tan piola que es trato digno. Exacto. Sí, y que nos incluya a todos, como consumidores, Claro. usuarios. Entonces, por eso es que vos fíjate cómo está articulada la normativa desde nuestra Constitución y con la inclusión de los tratados internacionales, y nosotros necesitamos ejercitarla. claro. ¿Por qué? Para poder profundizar este nuevo lenguaje, esta perspectiva, este respeto de que estábamos hablando. Bien. Correcto. Vos sabés que a menudo cuando nos encontramos con problemáticas de la vivir en comunidad, obviamente, ¿no? Surgen unas cosas que uno va dejando pasar en el tiempo y terminan después transformándose en un problema. Ah, sí. Deudas con la administración pública, ¿no? Sí, Ah. sí, sí, sí. Y sí, que nos afecta tanto. A ver, dale. Nos afecta hasta psicológicamente, porque Obvio. cuando uno Claro. tiene una deuda y te empiezan a llegar notificaciones o te empiezan a incluir multas, intereses y te aplican después, te obstaculizan en otras circunstancias. Está bien. Entonces, como la vez pasada habíamos hablado un poquito del tema de las deudas con el Estado. Y Bien. justamente Julián... Mirá cómo tiene. Mirá. Ay, no, el nivel. Esto, De repente gracias, clase Juli. de abogacía, Aguante, derechos. aguante la U. Nos fuimos para Bueno, arriba. y Bien, entonces bien. acá, ¿ves? Nos planteamos a través de una pregunta. ¿Sabías que las deudas fiscales pueden limitar derechos sobre vehículos e inmuebles? Y acá nos vamos a la siguiente, que dice, que tenemos que conocer sobre cómo afecta a nuestro patrimonio el tema de los impuestos, las Bien. tasas y las multas, ¿no es cierto? A veces no nos dan esta información. Y esto es lo que volvemos a rescatar en nuestra ley de defensa del consumidor. El deber de informar, nos tienen que informar si Está bien. tenemos una deuda. Ahora, con el tema del acceso en las páginas web, en Sí. internet, Claro. uno puede consultar y conocer la situación en que se encuentra, ¿no es cierto? Acá teníamos, por ejemplo, en esto de los vehículos y las deudas. ¿Qué nos puede pasar con esto? Y nos dice que ¿se puede transferir un vehículo si se tiene una deuda? ¿Ustedes qué piensan? Yo Yo creo que no. Claro, tenemos que recurrir. Como lo común sería que por ahí no sea Uno uno sale- responsable, ¿no? Claro. Salvo que quede A ver. documentado un acuerdo entre partes. El comprador Ah, que bueno. se hace cargo, Es verdad. pero finalmente, cuando se traslada el dominio, ese automotor, por ejemplo, va a quedar libre de deudas. Vos le podés hacer un descuento o podés cancelar la deuda en el momento de la operación de la venta. Sí. Sí. Pero el traslado que va a estar registrado en la dirección nacional de la propiedad del automotor, Sí. ahí va a estar sin deuda. Si no, no hay traslado. Mirá. Ok. Esto es muy importante porque a veces uno tiene otra representación, otra idea, que después lo cancela, una Claro. vez que cobra, y no es así. Primero se paga y después se traslada. Bien. Perfecto. Y también pasa con los bienes inmuebles, con las propiedades, ¿no es cierto? Ahí sí, Ay, claro, tipo ahí los ya es más impuestos. complejo, claro. Por Claro, ejemplo. los impuestos, que los fundamentales son el ABL, ARBA también en la provincia de Buenos Aires,
y también Aguas Argentinas. Esos son impuestos que muchas veces los escribanos son los que cotejan el tema de las libres deudas para después sí poder iniciar ese trámite en el registro de la propiedad inmueble, que es un registro distinto. Una pregunta, si uno se muda, alquila un espacio, Sí. calculo que esto ya después entra en contratos y demás, ¿no? Pero Sí. el impuesto ABL, por ejemplo, ¿corresponde que lo pague el dueño o corresponde que lo pague el inquilino? Bueno, ahí es. Pregunta. Volvemos al inicio de nuestros encuentros. Según el contrato Claro. de alquiler. Ok, Si en el decir. contrato de alquiler está incluido cuáles son los compromisos o responsabilidades que asume el Sí. inquilino, que sería el locatario, y entonces ahí si está el ABL lo Tendríamos que pagarlo. pagarlo. Técnicamente vos tenés que sí o sí hacerte cargo de los servicios. Sí, Como porque como inquilina, Como yo, por inquilina. ejemplo, me hago cargo de AISA, gas y los servicios. o de como- internet, por de ejemplo, sí, internet. Claro. porque es personal. Eso. Claro. Entonces Claro. el consumo de la energía, de la luz, del gas, por ejemplo, también lo paga el que consume esa Perfecto. cantidad. Se Y en algunos entiende. contratos te obligan a cambiar la titularidad Bueno, Es de verdad. alquiler. el contrato de alquiler es un contrato paritario, en general. Cuando Ajá. muchas veces que no interviene una inmobiliaria. Entonces, si vos hablas con el dueño o con la dueña, el propietario, que es la parte locador, el locador o locadora, entonces vos podés pautar con ellos. Yo me hago cargo de la BL o me descontás o lo pongo a mi nombre el servicio. Y muchas veces, ¿por qué pasaba para ponerse al nombre del inquilino o del locatario un servicio? Porque eso lo faculta, le da un poquito más de beneficio al inquilino en el sentido de solicitar, presentarse ante un organismo público, Tenés ir a un razón. domicilio y decir, Sí, muestre un comprobante. sí, te Entonces, piden un servicio un público. Bien. servicio a veces está bien porque es transitorio Sí, sí, en el total. tiempo que esté en funcionamiento ese contrato de alquiler. Está bien. Bien. En mi último contrato de alquiler, tuve que para terminar el contrato presentar la documentación que me Claro, que con un libre cancela. deuda también. Exacto. Claro. Y además otra cosa, es importante que cuando finalices, si te vas de esa propiedad, también le des la baja al servicio. Todo. Claro, Porque pues te después queda viene colgado. No, Sigue tal cual. facturando. y se sigue facturando a tu nombre. Claro. Entonces, hay que pensar también estas cuestiones que después se pueden resolver porque uno ve que se finalizó el contrato, hay un nuevo contrato de otra persona y se puede llegar a discutir. Pero Claro. no deja de ser una carga también Sí, cuando sí, uno sí, pone es el nombre de... un trámite atrás del Exacto. otro. Trámite. Y bueno, entonces nos dice, en los vehículos y deudas, ¿qué nos puede pasar si tenemos deuda? Entonces, como decíamos recién, no podíamos transferir el auto. Ajá. Y por otro lado también habla de la retención o secuestro en algunas jurisdicciones. ¿Viste? Qué fuerte. Por ejemplo, vos te vas ahora en las vacaciones de invierno y te piden la patente en la provincia de Buenos Aires, en una ruta provincial, y si no tienen la BTV o La BTV sí, te paran. te paran. paran, te piden. Pero ahora ¿Y no. lo pueden secuestrar el auto? Y en algunas Sí. ocasiones sí. 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 Porque según la jurisdicción. En Claro. la ciudad autónoma de Buenos Aires no lo secuestran el vehículo, pero en la provincia de Buenos Aires sí, Cabeche. es vinculante. La Ok. deuda y las multas son vinculantes también con respecto a que te pueden retener el registro o el vehículo, donde después, por supuesto, uno interpone una... A mí me Sí, parece obvio. que la gente se atrasa más en aquello que no te demanda la cotidianeidad. Pues la patente te obligan, según el distrito, bueno, tenés que tener la patente Sí. pagada como el seguro. También hay Hay que- planes de pago. Por ejemplo, Eh. si uno tiene deudas de distintas cuotas de una patente, entonces no tenés para cancelar todo el dinero y te presentás y decís, quiero un plan de pago. Entonces, con que pagues la cuota de la primera cuota, ya Claro. podés circular porque estás dentro de un plan. Bien. Es Está decir, bien. tenés la voluntad
diste el consentimiento de que tenías una deuda y entonces podés circular y nadie te va a llamar la atención. Perfecto. De Está otra bien. manera, sí. Ahora voy al que a mí me parece el Sí. más complejo, que son los servicios municipales Sí. y la renta provincial, que sería el impuesto inmobiliario. Ahí es donde se te acumula y lo Es- peligroso. Eso ya estamos hablando de bienes inmuebles. Ajá. Son las casas, los departamentos, que muchas veces también se acumulan deudas que en el fondo después uno ve que llegan intimaciones por falta de pago y puede ser tanto el municipio como la provincia de Buenos Aires a través del impuesto de la provincia, ¿no? De la jurisdicción. ¿Un estado municipal, provincial o nacional se puede quedar con tu vivienda por deudas? Lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires impuestos que son municipales, que corresponden a esa jurisdicción Los servicios. de los servicios, Exacto. ¿no? El impuesto inmobiliario, por ejemplo. Ujú. Y el de ARBA, que es más de la provincia. Exacto. Es amplio ese. Y entonces sí, por supuesto que te intiman al pago y también Heavy. pueden iniciar acciones Ejecutarte. y ejecutar inhibición, embargos e incluso trabar en el registro de la propiedad inmueble, ¿no? Yo lo que no sabía, me enteré hace mucho, me enteré trabajando esto, ¿no? Sí. Que las provincias cobran por la tierra improductiva. Sí, 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 sí. Notable, digo, mira qué avanzado. Sí, No- sí, Si sí. no la Tiene si un la dueño tenés- la tierra. Claro, y si la tenés al pedo, Claro, nada, es- tenés que hacerla producir. Si es propiedad privada, tiene un titular o varios a cargo que se tienen que hacer responsables de las deudas. Mira, Igual que cuando pasa por el tema de las sucesiones, por ejemplo, ¿no? Los herederos se tienen que hacer cargo también de las deudas de aquel familiar que falleció, por ejemplo. está bien. Es el todo, es universal. Y bueno, y acá teníamos también las otras consecuencias. Bueno, dijimos inhibición general de bienes, donde no lo podés vender hasta no cancelarlo, de esa deuda, y la exclusión de planes de pago, Ah, mira. porque cuando a vos te intiman y no te presentás espontáneamente, estás como en un estado Está bien. de rebeldía. Está bien. Y entonces ahí ya se te terminan esos plazos. Y te dicen intereses punitorios, sanciones económicas, y bueno, esto es lo que a uno a veces lo traba en avanzar en trámites que justamente están vinculados con la familia. Está muchas bien. veces. Estoy de acuerdo, porque además yo no tenía muy en claro esto. Sí. Y una vez me encargaron un trabajo de comunicación porque la gente no pagaba impuestos. Ah, sí, sí, sí. Entonces hablé con una persona española, él, cómo hacían en España, que tenían una tasa de cobranza Sí. muy superior a la Argentina. Mira. En los municipios, ahora debe estar actualizado, pero en aquel entonces era el 38% Muy de, alto. de cobro. Ah, El 38% de no cobro. creí que era de esta. Entonces él me dice, esto es una locura, ¿cómo vas a tener luz, calles, seguridad, salud, si no pagan Presupuesto, impuestos? nada, claro. ¿Entendés? Entonces lo aprendí, y vivir en comunidad tiene un costo, Sí, 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 sí. ¿no? Y acá hablamos de la prescripción de las deudas. Ahí quería llegar. Bueno, Me entonces encanta. vos recién hablabas de España y hablamos antes de distintas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires y la ciudad, Sí, que tiene 5 años de prescripción. Porque la prescripción, ¿qué es? Es el paso del tiempo, que puede beneficiar o perjudicar. Ok. Entonces, ¿qué implica estos 5 años de plazo para que prescriba una deuda? Esto implica que el gobierno de la ciudad, si vos tenés una deuda y durante 5 años estuviste en silencio y no fuiste nunca notificado, entonces la deuda prescribe. ¿Esto Toma Bien. pa' vos. ocurre? No, nunca. ¿Por qué? Ahí está. Muy bien, Agu. ¿Por qué? Porque existe el derecho administrativo. Y entonces el derecho administrativo hace que
justamente toda la administración pública esté atento y no permita que prescriban las Las deudas deudas. de Claro. los contribuyentes. Pero ¿cómo hacen para Y que entonces te eso intiman de alguna manera, te mandan unas notificaciones fehacientes, pero ahora, como comentábamos hace un ratito, vos también es de orden público que vos puedas acceder a la deuda. Entonces diga, ¿cómo usted Bien. no fue notificado? Si está notificado el mundo, usted pone el número de la partida del impuesto inmobiliario y ahí le va a salir toda la deuda que usted tiene. Usted no puede decir que desconoce esa deuda, Esa porque es la no le llegó respuesta el de papel. ellos. Eso es la respuesta que te da el organismo. El organismo, tanto en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y Entonces cómo uno- es el...? uno Y el- ahí tiene que nosotros, acceder. ¿qué hacemos? Tenemos que acceder a estos sitios Sí. que ellos nos mandan generalmente, que uno lo puede buscar en internet, y entonces acceder a esa información y ver de manera que se pueda cancelar o pedir Ujú. ese plan de pago del que hablábamos antes. Ok. Porque ellos no van a permitir que se prescriba, que ellos no recauden ese impuesto. No, Claro. ellos quieren la plata. Exactamente. Entonces, si vos no respondés, porque por ejemplo, como decías recién, hay un terreno improductivo que no sabemos de quién es, pero tiene titulares, pero sigue pasando el tiempo y nadie se hizo cargo de la deuda, entonces la provincia de Buenos Aires, en ese caso, puede inhibirlo o embargarlo, porque tiene una deuda. Claro. Y después disponer de ese bien. Lo remata, por ejemplo. Cuando nosotros vemos algunos avisos de remate judicial o de remate que justamente es por deudas de impuestos, Ujú. también la provincia puede intervenir en eso. Mira, Y ahí está el derecho administrativo. Bien. está bien. Ahora, digo bien, ahora me hago esta pregunta porque me ocurre, lo pienso. Yo tengo una forma de pagar un terreno que vía internet, así que Sí. muy cómodo, no me puedo poner excusa. Ahora, ¿cómo opera para tu criterio la compensación o el mérito? No, que no es la palabra. Sí. El que paga y que no paga. Ah, ¿Entendés? Sí. Porque digo, el que no hay paga... premios. Claro, premio no, y castigo. hay solamente castigo para el que no paga. Mirá vos. El premio, no te olvides que todo Del vecino perfecto no hay. No, el cumplidor, lamentablemente, lo único que puede decir es estoy libre de deuda. Claro, nadie me está intimando. No me intiman. Sé que en Y a algunos veces, distritos le hacen por pago anual o Eso, por pago ese sí. adelantado, ¿sí? pago adelantado, que no es lo mismo que el premio No, en las claro. cuotas, porque sobre todo los jubilados, que somos los que generalmente están al día permanentemente, No apenas me cabe la cobran, menor duda. la miseria que se cobra de jubilación y quieren pagar todos los impuestos. Para no tener problemas, ¿viste? Sí, Como sí. que... Que nadie los intime. Exacto. Entonces, a ellos a veces, bueno, tienen la tarifa reducida, tienen que presentar una serie de requisitos. Sí, es cierto, ¿no es cierto? es cierto. En ese sentido le respetan, pero es proporcional al ingreso. Así que tampoco es un reconocimiento por haber pagado. Ahora, lo que sí se hace el descuento cuando vos adelantás el pago y lo pagás anualmente en enero. Claro, Y bueno, ahí hay un pequeño descuento. fuerte descuento que... pero Sí. tenés que tener toda la plata Es junta. mucho Ese es el desembolso para ese momento, ¿no? Ese es el tema. Y no nos olvidemos que este tipo de aumentos y de porcentajes lo deciden los legisladores en cada jurisdicción y después lo aplican a los ciudadanos, ¿no? No, bien. no, por supuesto. Contribuyentes. Ahora, volviendo al tema inmobiliario, ahí es más taxativo el tema del libre deuda, ¿no? Sí, ahí directamente está el régimen donde se deja establecido un asiento en el mismo registro de la propiedad inmueble, donde la persona puede estar inhibida o embargada porque tiene al no responder las notificaciones Claro. fehacientes, entonces la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires ya le manda al registro esa notificación para Bien. que esa propiedad empiece a estar como separada, que va a ir a juicio.
Está bien. El tema también después se complica a la hora de una sucesión. Ahí yo lo veo También, complicado, porque sí, no hay un sí, sí, intercambio sí. comercial, sino que es una familia Una traslación de la de propiedad. la propiedad. Y Y es complejo, ¿eh? y ahí se hacen cargo los herederos. Está bien. Entonces hay que analizar cuáles son los bienes y las deudas. Y entonces primero para poder adquirir todos esos bienes hay que cancelar las deudas que tengan Totalmente, esos bienes, de totalmente. propiedades muebles o inmuebles. Hay gente que tiene embarcaciones que Ay, no paga claro. esos impuestos, Mirá. o avionetas, o no sé, distintos tipos de bienes suntuarios, ¿no? Suntuarios, Sí. exactamente. Y Pero- ahora teníamos un PowerPoint que también traje sobre el plazo de prescripción en defensa del consumidor. a ver, A ver, ¿qué Que onda? acá nos dice que la ley 24240, que está en el artículo 50, que son 3 años. Entonces, tenemos 3 años para poder reclamar que nos restituyan o nos reemplacen un artículo, o también los servicios vamos a decir, cuando nosotros necesitamos que nos reparen el daño por correcto. por ejemplo, estábamos hablando de una propiedad en alquiler y que tiene humedad, que estaba recién pintado y al tiempo empieza a haber humedad y uno dice, Bueno, muy importante esto que ¿de estás dónde diciendo, salió Tere, esto? Que no estaba. porque tengo el ejemplo de una amiga, Claro. Cande de Luján, pero que Le mandamos un saludo. que Sí. se está hospedando por la zona de Congreso, alquiló un departamento y con la lluvia se levantó el piso, ¿no? Entonces ella le reclama a la dueña y Claro. le dice, bueno, no, te voy a pasar el contacto de alguien, pero nunca le pasó el de esa No, persona que hágase viene a cargo. arreglar, medio como hacete cargo vos. No, Y ella es tipo, flaca, entró agua y se me levantó todo el piso. exactamente. En ese caso, ¿qué tendría que Tiene hacer? que hacerle el reclamo a la dueña directamente, Claro. de manera fehaciente, si lo puede dejar a través de la comunicación o de un mensaje de escrito por WhatsApp. Y Eso tiene Siempre que estar... sacar fotos, videos, También. de todo. Yo, Sí, a sí. mí me pasó lo del piso también. Ah, está bien. Con la lluvia, Sí. una de las lluvias que hubo muy fuerte en el verano, ¿se acuerdan? Sí. Me pasó lo del piso, yo tengo piso de madera, entonces se levantó absolutamente peor. todo. No, horrible. Estuve varios meses sin piso, Sí, hasta sí, que sí. el dueño le hizo el reclamo al consorcio, porque también estaba metido el consorcio, no me acuerdo En un muy bien por qué. departamento, claro, Y interviene el ahí, consorcio. obviamente, mandan a alguien que, bueno, obviamente te lo arreglan como entre comillas, pero como que no lo terminaron de arreglar bien, entonces el piso chantas. quedó mal. Pero bueno, eso, yo lo que hice apenas vi esa situación fue video, foto de Actuaste todo lo que estaba. Perfecto. Como con el Bien. principio de buena fe, Sí, y fuiste total. muy bien tu actuación. Y por otro lado, vos trajiste otro tema acá en la mesa, que está también para tu amiga, el tema de la cadena de responsabilidades. Claro. Porque uno puede ser el locatario o el inquilino, Sí. le reclama al propietario, que es con el que pautó el alquiler, el contrato de alquiler. Pero si estás en un edificio, está el consorcio, que Claro. también es el responsable en Tal algunos cual. en Casos. algunas Sí, sí, reparaciones. sí. Bien. Por ejemplo, en la inundación, o si se rompió un caño que viene del departamento de Claro. arriba. Claro. Entonces, estas cosas que están inframuros, quiere decir detrás de los muros o del piso, Sí. pertenecen en algunos casos, casi todos los casos, al consorcio y por supuesto la cadena de responsables. Sí. Ahí quién entra, el propietario, el administrador consorcio, el consejo de administración y todos los consorcistas que te tienen que resolver de manera, en un periodo muy corto, el problema, porque vos cuando alquilaste no estaba así. Claro. Y a partir de eso te están ocasionando daños. ¿Qué tipo de daños? Daño directo, Económico. daño económico, daño hasta de psicológico. Hay gente que se deprime porque dice, esta mancha de humedad, incluso de salud, Claro. la mancha de humedad que le trae trastornos de Coincido. alergia. Sí, en los o- pulmones por estar Claro. aspirando eso. Entonces se tiene que intervenir de inmediato. Ujú. Entonces uno espera ese tiempo perentorio
y si no lo resuelven en el plazo que dice, bueno, una semana, 10 días de tolerancia, se empieza a actuar con otras notificaciones fehacientes y Bien. bueno, que llega hasta a indemnizar Me la gustó persona, ¿eh? esta ¿Sabés información. qué me quedó claro? Volvemos al primer día. Todo tiene que estar escrito, porque claro. si no, porque si no, ¿qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si se inunda? ¿Qué, si no es por omisión claro, del claro. inquilino, de la persona que está contratando? Bueno, por eso está establecido en el Código Civil y Comercial que las cosas que están adentro de la pared pertenecen al propietario y al consorcio. Y las cosas que están fuera de la pared se hace cargo el propietario, por ejemplo, en el caso que se rompa algo, se te rompe la canilla del lavatorio. Y sí, Eso por el uso. es Claro. por el uso, Del el desgaste. espacio, Entonces claro. el propietario se tiene que hacer cargo de eso, Bien. porque no es el mal uso. Tere, Perfecto. muchísimas Bueno, gracias. gracias a Increíble, ustedes. increíble, muy lindo, muy Bueno. lindo. Además porque tenemos que ir tomando conciencia. Cierro con esto, ¿no? Lo que te decía hoy. Vivir en comunidad tiene un costo, Sí. ¿no? Y de ahí depende después que se generen las acciones con ese, lo que nosotros pagamos impuestos, después se genera todo lo demás, salud, educación, seguridad, Sí, obras. sí, sí, sí. Bueno, ahora no hace nada, pero no importa. Tenemos que volver a este sistema comunitario donde Y tenemos que reclamarlo, porque Obviamente. si nosotros estamos pagando es para que la ruta esté mejor. Exacto, exacto. En mi ciudad, en La Plata, durante muchos años estuvo el Consejo Consultivo, donde el intendente volcaba un presupuesto Claro. y la gente decidía la obra para cada lugar, para cada barrio, Sí. y me parecía positivo, porque los vecinos se reunían. Y eran parte. Sí, yo tenía algunos que operaban ahí, Participaban. viste, son bravos los muchachos. Algo le quiero decir a Tere, un paréntesis muy pequeño, que ya lo conté acá a mis compas, pero te lo traigo a vos. El miércoles fui a un bar con amigas, cuando me traen la cuenta, nos muestran el papel y nos dicen, con transferencia es un 10% más. No, no. Nos lo dicen después de consumir. No. Mirá. No es admisible. Está súper recontra mal, ¿no? Sí, no se debe pagar. No, bueno, nosotras nos enojamos, pero entre nosotras, solo que no lo dijimos mal, todavía no soy una gran aprendiz, pero mi amiga, viste, nos miró y dijo, ¿les armo lío? Tipo, como, No porque nos enojó No, que Claro. el aviso Es un haya abuso. sido tan tarde. Es un abuso. Así El deber nos de dijo. información No estaba. no lo expresaron. Y por otro lado está bueno esto de practicar el debate, el lenguaje, Tal tener cual. conocimiento para poder fortalecernos y acompañarnos. Entonces no es hacer lío, es Exacto. simplemente frenar que el otro se pueda seguir abusando. Sí, Entonces, yo ahí con nosotros tendría- no. Esto sí. tendría que haber colocado el cartel y además en ningún lado lo hacen tampoco. Y en ningún lado estaba ni en el menú, ni en la entrada del bar, ni Suficiente. en la mesa, ni Motivo nada. suficiente. Y si no, que te demuestre lo contrario. ¿Me puede decir por qué? Tendría ¿De que dónde haber lo saca? tomado el toro por las astas La ahí. próxima, Sí. la próxima. La Hay que volver. próxima. Que Voy no a te volver acompañamos. Voy yo. A quejarme. Gracias, Gracias. Tere, Un muchas beso gracias. a todos. Gracias a De ustedes. Columna de Derecho del Consumidor, aquí en el Agujero del Mate. Así arrancamos.